Buenos días. ¿Cómo podemos vivir sabiamente? Hemos visto algunas cosas en los días pasados y hoy, viendo Proverbios capítulo 16, podemos ver algunos consejos que el Señor nos da para vivir sabiamente. Este capítulo habla mucho de los chismes, de las respuestas sin sabiduría y con sabiduría, de la forma de actuar de una persona que no conoce a Dios ni le quiere agradar, y de una persona que busca agradar a Dios y busca hacer las cosas con sabiduría. Seguramente has escogido un versículo de este capítulo que te puede ayudar a ti en tu situación particular a vivir más sabiamente. Pero es muy bonito ver cómo se entrelaza estos proverbios con Segunda de Reyes, donde estamos estudiando. Y justamente uno de los capítulos del día de hoy habla de varios reyes. Bueno, hablemos primero del capítulo 15. Menciona varios reyes de Israel, de los que reinaron en Samaria. Y dice que ellos no agradaron a Dios y vivieron de acuerdo o siguiendo los pecados o el pecado de Jeroboam, con que hizo pecar a Israel. ¿Cuál fue el mayor pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, que tanto es repetido y recordado por esto? Justamente él dijo: para que la gente no vaya hasta Jerusalén, como Dios mandó, entonces voy a construirle unos altares más cerquita y dentro de los límites del reinado. ¿Para qué? Para que no se vayan a revolver con ellos y no vayan a hacerme un complot y me vayan a sacar y vayan a unir otra vez el reino. Entonces él puso unos altares en ciertos lugares escogidos en el límite y dentro de la tierra de Israel, para que la gente ofreciera allí sus sacrificios y no tuviera que ir hasta Jerusalén. Y básicamente el mismo rey, el cuarto rey en esa zona, ya desvió el corazón y la adoración a Dios hacia otros dioses, buscando que él tuviera la razón y buscando que la gente, no se le sublevara. Y Dios pues lo castigó por eso y le dijo: ¿por qué hiciste esto? Ninguno de tu familia va a reinar. Entonces es curioso que es recordado constantemente como el que hizo pecar a Israel, y todavía están pecando de lo que él desvió. ¿Por qué? Porque ningún rey agradó a Dios de los del norte, ningún rey buscó agradar a Dios, ningún rey buscó quitar estos lugares y realmente volverse a Dios y volver a hacer las cosas como Dios decía, no como ellos decían. Ellos aprendieron de los anteriores reyes y hicieron pecar también al pueblo. ¿Qué pasó en el reino del sur? Y yo sé que es un poco confuso leer historias de nombres parecidos, porque en el reino de Israel hubo un rey Acaz, y en el reino del sur, en Judá también, y Joás hubo en el norte y Joás hubo en el sur, y se repiten los nombres y es un poco confuso. Sin embargo, hay varias cosas que el Señor dejó escritas a través del Espíritu Santo en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos y recordemos que hemos visto muchos buenos ejemplos y muchos malos ejemplos, porque nos ayudan a vivir de una manera sabia, sabiendo elegir cuáles son buenos ejemplos y cuáles son malos ejemplos y corrigiendo para no repetir esa historia. Entonces ahora vemos en el reino del sur, en Judá. Por eso son judíos, porque son de Judá, de la zona sur, de las dos tribus que eran Judá y Benjamín. De estas dos tribus, la capital era Jerusalén, y allí estaba el templo. El templo como Salomón lo había dejado, como David lo había diseñado, y siguiendo la estructura más o menos que tenía el tabernáculo, que era el templo que Dios había diseñado y que había ordenado a Moisés hacer. No era al azar que cada lugar estaba que cada elemento estaba en ese lugar. Era porque Dios lo había mandado así. Desde el inicio, en el lugar santísimo,
estaba el arca del testimonio, estaba cubierto por querubines que se tocaban con las puntas de las alas. Y como vimos hace un tiempito, cuando fue la construcción del templo, encima del arca había estos dos querubines que se tocaban las alas y eran grandes y era majestuoso, y todo este lugar estaba cubierto de oro. Y vimos muchos detalles del templo. Y recordemos que estaba la puerta y después estaba el altar del holocausto donde se ofrecían los sacrificios a Dios. Después estaba la fuente antes de la cortina de entrar en el lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa con los panes de la proposición, panes que David en cierto momento comió. Y también estaba el candelabro y estaba el altar del incienso. Y después estaba el velo, y detrás del velo estaba el lugar santísimo, y allí estaba el arca del testimonio, el que tenía los querubines. Esto sabemos que estaba así y estuvo así hasta que Jesús murió, porque el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y esto era alto, alto, alto. Pero ¿qué pasó? Que resulta que Acaz tuvo miedo porque vino el rey de Asiria a invadirlo, a invadir el norte y a invadir el sur. Y entonces este rey Acaz pues ya no preguntó a Dios, ya no buscó la dirección del Señor, aunque él menciona que sí quería buscar la dirección de Dios, pero no se le ve que él buscara la dirección de Dios. Y de hecho él cogió un montón de sus tesoros del templo y fue y se los dio al rey de Asiria. O sea, él ya no conocía al Dios poderoso que lo libraba de manera extraordinaria. Ya había olvidado a Dios, básicamente. Entonces él coge de los tesoros de la casa de Dios y se los da a este rey asirio, y él pues lo deja en paz. Él no lo conquista ni nada de esto. Pero yo no sé, él vio un altar allá en Damasco y le mandó decir al sacerdote allí en el templo de Dios, le mandó decir las instrucciones para que él construyera un altar similar. O sea, ¿en qué estaba pensando este hombre? Y entonces Urías, que era el sacerdote, hizo esto antes de que el rey llegara. O sea, tus deseos son órdenes y lo hago de una vez sin pensar si eso agrada a Dios o no. Y este es uno de los errores que muchas veces cometemos, que nos dejamos llevar tanto por personas que vemos como grandes cristianos, y puede ser que sean buenos cristianos, simplemente que si contradicen las cosas que Dios manda, ahí es donde no está bien. Si Dios te dice que no mientas, pero este hombre te está diciendo no pasa nada por esto, no pasa nada por esto, no pasa nada por esto, entonces ¿tú qué crees? ¿A quién hay que agradar primero? ¿Hay que agradar primero a Dios o hay que agradar primero a un hombre o a una mujer? Porque también las hay. Hay personas que no están pensando que deben agradar a Dios antes que a los hombres, porque eso también lo dice la palabra. Y en este caso, este sacerdote le hizo caso al rey. Bueno, está bien, hay que hacerle caso al rey, pero si eso contradice lo que Dios está diciendo. Acaz lo que le mandó a hacer fue un altar, y él lo puso entre el altar y la cortina para entrar al lugar santo. Puso otro lugar de culto dentro del templo. Modificó las cosas del templo para él ofrecer los sacrificios como él quería. Y dijo, pues me pones al altar aquí al ladito para cuando yo quiera consultarle a Dios. Y Urías lo hizo así. Ese sacerdote lo hizo así, movió cambió el altar de Dios por un altar suyo que él mandó diseñar, que él mandó hacer de acuerdo a las instrucciones. Y esto es tan triste porque sí, es cierto, hemos juzgado muchas veces pues, por ejemplo, la Iglesia Católica en su tiempo tenía libros tradicionales de que eran más importantes que la Biblia, porque la Biblia fue desplazada por esto. Pero hoy en día tenemos tantos predicadores que a veces ni abren la Biblia y no te predican lo que dice la Biblia, y nosotros amén a todo lo que él diga porque parece bíblico. Pero esto es mover el altar, es decir, no voy a abrir la Biblia, tú ya sabes lo que dice, entonces no necesito abrirla, entonces yo te voy a decir lo que yo pienso.
Y de verdad hay buenos predicadores que no abren la Biblia, y esto es un error porque están hablando ellos y no está hablando Dios. Y ahí es donde está el error. Y es donde nosotros debemos tener mucho cuidado y actuar con sabiduría. Puede ser que sea un hombre, digamos, que nos parece un buen cristiano, pero vigilemos primero a quién está obedeciendo. ¿Está obedeciendo órdenes de Dios? ¿Está contradiciendo a Dios con lo que está haciendo? ¿Obedeciendo primero a un hombre o a una mujer y después a Dios? Y en segundo lugar, ¿será que está moviendo el altar? ¿Está moviendo la Biblia? Pues tú ya sabes lo que dice, entonces no hay que leerla. ¿Cómo así? ¿Quién es el que habla? ¿Ya no crees que la Biblia es viva? Estás hablando cosas de memoria, está bien. ¿Y tu público? A ellos tienes que darle la palabra de Dios. Tú debes abrir la Biblia, tú debes predicar de la Biblia. Si tú no enseñas lo que dice la Biblia, ¿qué estás enseñando? ¿Estás enseñando tus propios pensamientos? Eso equivale a mover el altar. Y eso me parece grave. Pero no solo me parece grave, sino que es tan actual que hay mucha gente que está moviendo el altar de Dios por poner otras cosas allí. Cosas que nos llaman la atención, cosas que hacen bulla, cosas que puede ser que nos muevan los sentimientos un rato. Pero ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está lo que Dios manda primero? Recordemos que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es algo que debemos tener mucho cuidado y tener mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque esto es muy sutil. Casi no se nota. Puede ser que tú admires un predicador y tú dices, va a predicar y este me gusta. Pero no abrió la Biblia ese día. Pero te dice que la Biblia es para después. Pero te dice que no hace falta abrir la Biblia porque ya te la sabes. Está bien, tú puedes saberte 2 versículos, 3 versículos. Está bien, pero ¿y tu público? ¿De dónde está viendo que tú estás sacando el mensaje? Cuando enseñamos a los niños, hay algo muy importante que debemos hacer y es tener la Biblia en la mano y leer la Biblia y que ellos puedan comprobar que tu mensaje está en la Biblia y que no es tu mensaje, de hecho, es el mensaje de Dios, es lo que Dios quiere enseñarle a través de la palabra de Dios. Es cierto, te está usando a ti, gloria a Dios porque te usa, ¿no? Pero la palabra de Dios es viva y es la única que vivifica, como dicen muchos salmos sobre todo. Entonces debemos elegir y debemos observar muy claramente quién está hablando, cuánta Biblia está utilizando, quién está dando las órdenes y quién está moviendo el altar. O sea, moviendo el altar es poniendo a un lado las cosas de Dios por poner sus cosas propias en el mismo lugar. Esto es grave, pero es muy actual. Así que yo te invito a actuar con sabiduría. Y justamente solo podemos adquirir sabiduría pidiéndosela a Dios y leyendo la palabra de Dios. Y como decíamos ayer, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, para que ustedes puedan enseñar y ustedes puedan exhortar y ustedes puedan cantar y ustedes puedan hacer todo lo demás de acuerdo a la palabra de Dios, porque es la que mora en ustedes primero. Así que Dios nos dé mucha sabiduría y que nos dé esas ganas de acercarnos a la palabra de Dios para que entendamos lo que Él quiere que hagamos, para que realmente nos demos cuenta cuando hay alguien que nos quiere meter gato por liebre, ¿no? Que nos quiere cambiar las cosas y que quiere cambiar las cosas de Dios a la forma de Dios por las cosas del hombre a la forma del hombre. Y esto es delicado. Ten cuidado y que Dios nos dé mucha sabiduría. Dios te bendiga en este día.